En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Del año 2022, escuchando WhatsApp con Pink. Y la verdad es que ayer recuperé esa canción en mi memoria musical, ¿no? Y me quedo con la primera frase, ¿no? 25 años y mi vida sigue igual. Tratar de conseguir llegar a la colina de la esperanza. Y lo traje y lo quiero compartir con ustedes porque pienso que esa es la tragedia de los venezolanos. 25 años tratando de llegar a la cima de la colina de la esperanza para tratar de reconstituir nuestras vidas y sin embargo la vida sigue igual. Hoy, San Asprenato Obispo, una leyenda del siglo II que se pierde, digamos, en las primeras épocas de los cristianos, pero que sin embargo se celebra su santo hoy, 3 de agosto. Gracias a todos los que están conectados con nosotros a través de rcr750.com, a través de las redes sociales, @rcr750, en el caso nuestro, Miguel Fontán, @Miguel Fontán, en mi caso, @BJMC, y gracias a todos los que están conectados ya por el canal de RCR750 en YouTube y su top chat. Gracias a María Bastey, a Pedro de Armas y a Hugo Duarte por el saludo tempranero. Y gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación. A Ulipsa Arcaya, la gerencia de producción, nuestra Catherine Manzano en la producción y Néstor Tobar en los controles y Génesis Rodríguez en la producción de contenidos. Ahora, hoy, miércoles 3 de agosto, miércoles de perspectiva con Miguel Fontán. Y desde aquí queremos darle también un fuerte abrazo, un gran saludo, nuestros mejores deseos de recuperación a nuestra queridísima amiga Floris Caray, que está recuperándose de una intervención quirúrgica. Flor, desde aquí, fe y fuerza. ¿Ok? Para adelante, comandante. Y todo va a salir bien, querida Flor. Bueno, Miguel, comienzo disparando así. Saludo a María Macei, que ya estábamos viendo que no se había reportado. Ayer estaba escuchando un programa de radio y este programa de radio, digamos que hacen política desde la autoayuda y desde la mente positiva. Creo que se llama Venezuela Pa'lante o algo así. Y entonces están entrevistando a alguien que trabaja en una de
las empresas de ron más importantes de Venezuela, cuyo titular y jefe ha sido y siempre será chavista convicto y confeso. Y entonces, digamos, su gran lección del día era, no hay que tener miedo, hay que escuchar a los otros, hay que ser abiertos a las ideas diferentes, o sea, haciendo una especie de apología de las diferencias. Y a mí, yo iba manejando porque estaba yendo a buscar a mi esposa y a mi hijo al aeropuerto, y yo pensaba, oye, creo que aquí hay un error de fondo. Y el error de fondo sigue siendo la caracterización de la realidad venezolana, que no es un problema que se puede resolver en el marco del pluralismo y la tolerancia de los modernos, ¿ok? Nosotros no estamos en el espacio, qué sé yo, de la modernidad de Erasmo, sino que nosotros estamos en otras circunstancias porque aquellos con quienes supuestamente debemos de partir o debatir en el plano de las ideas, ellos son el monopolio de la violencia ilegítima que la vuelven contra nosotros, los ciudadanos, nos dejan sin derechos, nos impiden, por supuesto, el ejercicio de la libertad y por supuesto, nos aplastan. Entonces, no es posible que haya una porción del país que, por supuesto, ellos no tienen problema porque ellos se han aprovechado de este país. Ellos tienen acceso principalísimo y privilegiado a la teta rentística. Empresas quebradas que milagrosamente terminan, digamos, siendo empresas privilegiadas, como es ese caso. Y digamos que nosotros tengamos que comernos también su falsa impostura, su oscuridad luminosa, y que tengamos nosotros que tenerlos como modelo. Y entonces aquí traigo nada más y nada menos que a Hannah Arendt, ¿no? Porque parte de nuestra suerte, buena o mala, va a estar relacionada con nuestra capacidad para comprender la realidad que vivimos. Y comprender la realidad que vivimos, decía ella, reconciliarnos con la tesitura de esa realidad, no es inventarla, es aceptarla tal y como viene y desde allí, por supuesto, poder actuar. Pero bueno, te dejo esto, Miguel, para que desde allí podamos elaborar a través del programa del día de hoy. Saludos, Miguel. Saludos, Víctor. Saludos a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos otra vez en esta nueva oportunidad de compartir. En mi caso, no solo de compartir con ellos y contigo, sino también de aprender de esas maravillosas reflexiones que siempre hacen. Mira, bueno, lo que planteas yo creo que es el desideratum, o como dirían algunos filósofos, los signos de los tiempos de Venezuela, ¿no? Que es la normalización ya de un estado, de un ecosistema criminal que ya tomó el poder, estableció las reglas, dijo cuáles eran los principios de actuación, y que ahora solo le queda establecerse, estabilizarse, ¿no? Que siempre bajo este régimen que ha estado acompañado de poca preparación, de lumpen, de elementos revanchistas, más que elementos ideológicos, pues siempre resulta un poco difícil, ¿no? Y de ahí vienen quizás los reacomodos que estamos viviendo. Sobre todo porque el juego geopolítico, como lo hablamos el miércoles pasado, así lo exigen. O sea, ahí tenemos un juego geopolítico que, querramos o no, nos afecta porque necesitamos obedecer a ese eje que se está creando, ese eje BRIC con B pequeña, en el que está Venezuela e Irán incluidos, ¿no? Entonces, bueno, vemos, por ejemplo, las tensiones que hay hoy en China con la llegada de Pelosi, el bluff que tuvo China ante la posibilidad de que Pelosi aterrizó y no pasó nada. Entonces, bueno, eso se mueve y por supuesto eso va a traer consecuencias hacia nosotros. ¿Qué consecuencias trae? Bueno, en principio que este régimen necesita estabilizarse porque constituye dentro de ese juego político un cuadrito dentro de ese tablero de ajedrez. Entonces, ¿qué pasa? Hay un gran esfuerzo por normalizar la situación. En muchos casos
en muchos casos no, mientras el ecosistema criminal esté vigente, la irreversibilidad del sistema político que se instauró está vigente también, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, que tú lo has dicho y lo hemos conversado varias veces, tenemos una economía de panas, una economía de oportunistas, por lo menos en los grandes negocios. No, y de oportunistas militantes, porque es que no tienen vergüenza. El problema del oportunista, por ejemplo, el de ayer cobra por vender ron, pero le pagan por hacer apología del régimen, o sea, por ser amortiguador. Y eso es lo que es inaceptable. O sea, esa forma venezolana de los mujiquitas de ayer, de hoy y de siempre, cuya verdadera profesión es ser lambucios. O sea, ellos necesitan de alguna manera legitimar su acceso privilegiado a la teta rentística y por lo tanto necesitan decir, no, esto está chévere. Yo creo que nuestro humor fue siempre el no atender al pensamiento de los que son diferentes, el no entenderlos. Pero bueno, yo le diría a este señor, por ejemplo, que cómo hacemos nosotros para tolerar que en el único hospital de niños del país, que es el Hospital JM de Los Ríos, que es un hospital de referencia, que es, digamos, la diferencia a veces entre la vida y la muerte de los niños, que por supuesto está en el suelo, ha sido destruido por una lógica chavista que sustituye la técnica, el autoritas por la lealtad perruna al proceso, que por supuesto ha puesto a los peores directores imaginables. Y lo digo porque mi papá trabajó allí, mi hermana, que en paz descanse, fue médico allí por muchos años. Yo sé, yo conozco ese hospital, yo he sido paciente de ese hospital de niños cuando era niño. Bueno, la noticia de ayer es que cerraron el centro de lactancia materna. Eso significa que las madres primerizas no van a tener ninguna guía para aprender a amamantar a sus hijos, y les cuento que eso ni es automático, ni es necesariamente instintivo, ni es natural, ni el niño se acerca. Eso, olvídense, eso lo saben las mamás, lo saben lo difícil que es aprender a amamantar, lo angustioso que son los primeros días cuando no sale leche, digamos lo que hay que hacer con el pezón, en fin. Y por eso es que hay un acompañamiento para enseñarles sobre todo a los sectores de menores recursos, pero olvídense, yo le digo en las clínicas hay centros de acompañamiento de lactancia, porque las mamás pueden ser ingenieras, psicólogos, arquitectos, y no saben, porque esa es una experiencia por la que hay que pasar. Entonces, ¿cómo uno se reconcilia? ¿Cómo uno reduce esto al debate de las ideas? Como si estuviéramos, qué sé yo. No lo puede. Es que eso es lo que quería agregar también, que tú lo mencionaste ahorita, me parece un punto importante. Nosotros bajo esta normalización que solamente se da en las cosas grandes y que son más visibles, por supuesto vamos a ver ahora una brecha muy grande con esa cotidianidad que antes de alguna manera ofrecía acompañamiento porque venía de una preocupación porque la sociedad no solo tuviese cierto bienestar, sino que estuviese de alguna manera educada para la vida. Eso, por supuesto, esa educación para la vida que forma parte de la cotidianidad la vamos a ir encontrando en cenizas mientras quieren establecer una normalidad en cosas más grandes. Pero todo ahorita, Víctor, el peligro que yo veo ahorita es que ante esa normalidad van a venir análisis fundamentados dentro de la lógica democrática. Entonces ya, de alguna manera, si el régimen es capaz en esa gran normalización o esa normalización de las cosas visibles, dar cierto bienestar a la gente material, los analistas, estos analistas que siempre han acompañado lo que tú llamas el elenco del fracaso, van a empezar a establecer la lógica democrática porque ese es el otro piso político que ayuda no solamente a normalizar, sino que los ayuda también a entrar en un juego que es aceptable por el régimen y que aunque sea marginal, el régimen lo necesita porque de alguna manera el régimen necesita hablar con el mundo. Y la mejor forma de hablar con el mundo es que tú tengas unos visos de democrática y que piensen como pensaban en algún principio cuando nosotros decíamos que claro, por eso digamos el esquema siempre ha sido mi llamado
evitar la locura, huir de la alucinación, salir corriendo ante las vidrieras y mantener el foco en la realidad. Claro, Porque lo que pasa es lo que que eso, están generando es un ambiente, como diría de la ilustración, ¿no? Es una sensación de mejoría. Pero cuando uno busca datos, yo lo decía el lunes de la semana pasada, de esta semana, perdón. Cuando uno habla de datos, entonces uno va a la economía y la economía no vale medio. ¿Ok? Cuando uno va a la política sigue siendo arbitraria, con presos políticos, con una falsa agenda electoral, con instituciones públicas sometidas y serviles, sin justicia, sin poder judicial, con, bueno, los presos políticos víctimas, pues, de toda esa trama procesal. Cuando uno va a la plataforma de bienestar, entonces uno se encuentra con que la salud está en el suelo. ¿Y cuánto le cuesta a los venezolanos? ¿Cuánto susto pasan los venezolanos cuando hay un tema de salud? Porque uno no sabe si lo puede afrontar, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y por supuesto, nuestras expectativas de vida en el suelo, porque aquí hay de todo. Cuando uno va a la educación, bueno, la educación pública está en el suelo y bueno, la vidriera de las universidades autónomas y esa discusión tan penosa de si me pagas el bono vacacional o no me pagas el bono vacacional, que son $20, es la medida, digamos, de cuán devastado eso. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, tampoco nosotros somos el país de la seguridad. Cuando hablamos de empleo, bueno, la verdad es que aquí no hay empresas y por lo tanto no hay empleo de calidad. Y cuando hablamos de futuro, nadie se puede imaginar el futuro, nadie se puede imaginar el futuro. claro, lo que pasa es que de la situación que nosotros vivimos, pues muchos harán precisamente, tratarán de decir, bueno, vamos a ver cómo estabilizamos esto, que siempre fue mejor que la crisis humanitaria brutal. Entonces, el problema de esto es que cuando enfrentamos el mal radical, que es el que estamos enfrentando ahorita, y cuesta verlo, y por supuesto que costará verlo mientras tú tengas intelectuales y académicos que, lejos de superarte esa limitación cívica para tú poder ver lo que es el mal radical, te llenan de limitaciones cívicas y empiezas a ver que el mal no es tan radical o el mal no es tan malo porque tienes un vestigio de oxígeno o de pequeña sensación de libertad del otro lado. Entonces, cuando tú enfrentas el mal radical desde la lógica democrática, siempre te va a surgir el dilema de cuáles cosas buenas debemos sacrificar para conservar aquella que nos parece más fundamental. El problema de esto, Víctor, y es lo que hemos hecho énfasis desde hace mucho tiempo, y por eso incluso nos llaman radicales, es que mientras sacrificamos esas cosas buenas por salvar la mejor, estamos destruyendo la mejor, porque la mejor solo tiene sentido cuando existen esas cosas buenas. Entonces tú dices, no, voy a salvar la vida. ¿La vida qué? La vida tiene sentido cuando tú puedes vivir una vida digna, no cuando sobrevives. Entonces tú, tratando de ver la vida como lo último que tú tienes que proteger, resulta que destruyes la dignidad, destruyes la posibilidad, y así pasa en todo, en lo político, en lo social, en lo económico. Bueno, no, voy a sacrificar la casa, o sea, que por lo menos podamos vivir en nuestra casa. Pero si no tienes con qué mantenerla, si no tienes con qué pintarla, si no tienes con qué darle mantenimiento, esa casa poco a poco se va a destruir. Entonces, nosotros tenemos que entender que esos dilemas y siempre han sido malos. Bueno, Arendt decía que si escoges el mal menor, siempre terminas escogiendo por el mal. Pero eso lo tenemos que internalizar, porque las cosas buenas, la mejor cosa que nosotros tenemos, tiene sentido porque existen pequeñas cosas buenas. Si nosotros no entendemos eso, bueno, estamos hipotecando no solamente nuestro futuro, estamos hipotecando la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, a un sistema que todo el tiempo se va a basar en la arbitrariedad y sobre esa arbitrariedad va a actuar. Cuando tú actúas bajo arbitrariedad, ni tienes bienestar y, como tú decías, no puedes prever el futuro. Porque una de las cosas que te dan los sistemas políticos estables, y por eso existen las normas y las leyes, es la posibilidad de prever el futuro. Cuando tú dices voy a estudiar, es porque tú prevés que en ese futuro, con una carrera, tú puedes vivir. Pero en esta Venezuela de hoy, muchos de los jóvenes se han ido, incluso sin terminar su carrera, porque precisamente no ven esa previsión de futuro aquí. Entonces prefieren irse a otro país donde quizás a lo mejor nunca logren estudiar una carrera,
pero haciendo un trabajo técnico, un trabajo más artesanal, pueden tener una previsión de futuro, que es al final lo que uno busca, porque el estado de naturaleza es agobiante precisamente porque tú no tienes forma de predecir ese futuro. Y eso es lo que nosotros hemos llegado a vivir en Venezuela, es lo que estamos viviendo, porque aunque uno vea cierta mejoría en algunos sectores, o en otros cierta sensación de libertad material, pues todavía tenemos, como tú dices, un sistema de salud deteriorado, que la salud siempre ha sido costosa, pero no solo eso, hasta en la cotidianidad, tú no sabes en cualquier alcabala, bueno, que malandro de uniforme te va a parar y te va a quitar a lo mejor los 20. Por eso, entonces las vidrieras son unas lentes, unas lupas de lo que es inexistente. O sea, claro, hemos estado peor, sí, claro, si tú tienes un apagón de 4 semanas, estás vuelto nada. Y eso nos ha ocurrido. Entonces, sí, claro, luego que tú superas un apagón de 4 semanas, que tú tengas luz te deja una especie de mejoría. Pero cuando tú entonces vas de nuevo al dato, el sistema eléctrico sigue siendo precario, hay apagones en el resto del país, Caracas ya ha tocado la fragilidad del sistema eléctrico, nadie sabe, porque los problemas no se resuelven, no están resueltos. Cuando tú, por ejemplo, tocas la economía, y vuelvo a la economía, bueno, es que no tenemos economía. Esta no es una economía dolarizada, sino suciamente dolarizada, que es diferente. Es una economía sin crédito personal. Esta es una economía, digamos, en donde tú te sacas las entrañas todos los meses. Es una economía de contado. Eso no existe sino en Venezuela, bueno, y en Cuba. ¿Ok? O sea, existe en países acabados, Haití, Venezuela, Cuba. Yo creo que hasta en Nicaragua hay crédito. Nosotros no. Entonces, claro, digamos, cuando tú entras en una discusión sofisticada sobre reservas internacionales, composición de reservas internacionales, liquidez y no sé qué, bueno, digamos, tú estás hablando como el meme ese de la señora que habla con los extraterrestres, ¿no? O sea, le estás hablando pistolada, o sea, estás hablando vainas que la gente no entiende y que le parece exótico. ¿De qué hablas tú? O sea, ¿de qué hablas? ¿De liquidez? ¿De liquidez en qué? ¿En qué cosa? ¿En bolívares? O sea, ¿cómo es el tema? Claro, con un componente adicional que paradójicamente solo he visto a un economista incluirlo, y eso es bueno que se incluya porque al menos permite la discusión, pero ningún otro economista, yo he leído 3 informes de organizaciones que atienden el tema económico, y entonces he encontrado cosas como esto. Bueno, el breve crecimiento que hemos tenido, el poco crecimiento que hemos tenido, se debe a una ligera proyección del aparato productivo privado, ¿no? Entonces yo digo, coño, este de verdad está tratando de ver la realidad, como no está entendiendo el acontecimiento político, en las verdades que el propio acontecimiento político que vivimos genera, pues está atando a unas ideas que ya ni siquiera no es que ayuden a explicar la realidad a la mitad, sino que no ayudan a explicar la realidad. Bueno, es que no, te la tergiversan. Por supuesto, nosotros somos, digamos, seres de sensaciones, ¿no? Pero es que las sensaciones fundamentales, digamos, el miedo existe. O sea, la ansiedad, porque uno no puede imaginarse no el futuro, sino el pasado mañana, existe. ¿Ok? Claro. O sea, el que tú no puedas decir, mira, en 20 años mis hijos están, o sea, esta mañana discutida, o sea, yo tengo un hijo que entra a 4º año. ¿Cuál es la oferta para mi hijo? Sí, o sea, no solamente... Si mi hijo quisiera estudiar medicina, ¿cómo hace? ¿En qué país? ¿En cuál universidad? ¿Ok? Porque es que la guinda de la torta, digamos, de lo que significa este país, fue que en la tierra de nadie, que siempre fue de nadie, de la Universidad Central de Venezuela, que siempre fue izquierdista, ¿ok? Pusieron, digamos, la gran placa que ya existía de Jorge Rodríguez, ya existía, ¿ok? Ya existía. El problema es que nuestra universidad, y claro, la universidad está dispuesta a discutir cualquier cosa, pero el pensum sigue siendo marxista. Sí. La estructura de pensamiento que la Universidad Central de Venezuela propone es marxista.
¿Ok? Entonces, claro, allí no hay nada que hacer porque esa ruina existe aunque la pinten. Y ese No, es parte del problema. y es eso lo que habían mencionado antes, es que ya alguno, por lo menos uno, incluyó la variable criminal, que es esta economía criminal que aporta, imagínate que lo pusieron a aportar al PIB, ¿no? Y en términos reales, es esa economía criminal que de alguna manera siempre está al margen, hoy en Venezuela no está tan al margen y hace que parte de esa economía se mueva, y eso es lo que explica parte de ese leve crecimiento que algunos señalan que hemos tenido. Pero mientras tú no seas fiel a la observación y seas fiel al acontecimiento, vas a tener cosas como por ejemplo esa, que dices, no, aquí hay una recuperación del aparato productivo, y cuando alguien viene, como tú dices, dice, ¿de qué recuperación me estás hablando? O sea, aquí no hay empleo de calidad. Entonces, mientras no seas, el problema es que los economistas que nosotros hemos formado no ven y no pueden explicar y no tienen ni idea cómo incluir la economía criminal dentro de la economía formal, porque al final eso hace, y sobre todo en Venezuela, eso se brinca de tal forma que te va a costar decir que es puramente criminal y que es puramente economía blanca. Entonces, mientras esos economistas no quieran dar el salto para poder entender ese fenómeno que se está dando ahorita en Venezuela, pues siempre vamos a tener explicaciones chucutas, explicaciones que confunden y explicaciones que niegan una realidad que es, aunque uno ve que se está moviendo, no tiene idea ni cómo se está moviendo ni cómo explicar. No, y que hay que llamar así los gurús de la servidumbre. A mí me llamó la atención. O sea, por supuesto, es un programa, digamos, Venezuela Pa'lante, creo que se llama. Chévere, pero es que tú, el único pa'lante posible es el sentido de realidad. El único pa'lante posible. O sea, tú no puedes invitar a Ron Santa Teresa a decir cómo que se echa pa'lante. La verdad, eso no es posible. ¿Ok? Porque son los gurús de la servidumbre, de la sumisión, del pago a granel del costo político y social. Tú nunca lo vas a ver hablar de los presos políticos, ni de que la lactancia, el centro de lactancia del Hospital de Niños cerró. Nunca los vas a ver hablar. Lo de ellos es una especie de Venezuela ruda que juega rugby y que toma ron. ¿Ok? Y que está en todos los lugares del mundo ganando premios y medallas. Que bueno, ya veremos. Pero en todo caso, esa no es la Venezuela. Entonces, esa no es la Venezuela que vivimos los venezolanos. La Venezuela que vivimos los venezolanos es una Venezuela en la cual unas 20.000 personas al mes, poco más, poco menos, se van corriendo y creen los cuentos del tapón de Darién. O sea, esa es la Venezuela. ¿Okay? Esos son 200.000 venezolanos al año, poco más, poco menos de los que aquí quedan. O sea, eso es tener la femoral rota. En algún momento, digamos, te mueres desangrado. La Venezuela que no ha resuelto sus problemas de agua. La Venezuela que no tiene justicia. O sea, que no ha resuelto sus problemas de justicia. O sea, que no tienes, digamos, la gran imagen de Leviatán, de Hobbes, del siglo XVII, que era el monopolio de la violencia legítima y la administración de justicia para mantener el orden social. Eso no existe. No, y no existe tampoco. Entonces, claro, si no existe, el que tiene más saliva traga más harina. Claro. Ese es el problema. Lo peor es que, aprovechando que citaste a Hobbes, tampoco existe el llamado que hacía él, que cuando el Estado no pudiese garantizar eso, el ciudadano tenía el deber de precisamente ir en contra de eso y crear un Estado que efectivamente vele por lo que era la razón de ser del Estado. O sea, ni siquiera eso existe, porque del otro lado tienes a normalizadores políticos que te dicen, no vamos a protestar, vamos en avalancha electoral. Entonces, claro, cada vez que tú tienes una pizca de fuerza para poder enfrentar un régimen que, como tú bien decías, tiene en los términos fácticos tiene el monopolio legítimo, en los términos formales, bueno, puede ser que algunos consideren que lo tiene legítimo, pero un Estado que no aporta nada al bienestar de la gente, sino que aporta a los grupos, el monopolio de la violencia obviamente es ilegítimo, porque para eso no está construido el Estado moderno democrático, ¿no? Por supuesto, existen estados tiránicos y en ese sentido... Claro, allí, digamos, hay otra cosa. Lo que pasa es que este no es un Estado moderno democrático, pero vamos al corte.
y ya regresamos, porque es que esa es otra trampa, ¿no? La trampa de la última frase de Guaidó, que esto es una dictadura. Entonces, claro, Guaidó debería, digamos, pasar a hacer silencio y olvido cuanto antes, pero sigue allí. Y siguen encuestadoras inventando que él es el líder político más popular de la oposición. Pero y luego, bueno, ¿será que no? O sea, ¿cómo hacen para mentir de esa forma? Pero vamos al corte y ya regresamos con Miércoles de Perspectiva con Miguel Fontana. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, 3 de agosto del año 2022, día de San Asprenato, obispo del siglo II, escuchando esa canción en tono desesperado, WhatsApp, interpretado por Pink, que se pregunta 25 años y todo sigue igual, tratando de escalar a la cima y llegar a la colina de la esperanza, y conversando con Miguel Fontana. Y estamos hablando de, bueno, parte del tema, miren, las realidades, de verdad, la realidad se narra, son un conjunto de definiciones, ¿ok? Y sucede que aquí, por miles de razones que tienen que ver con intereses particulares, parte del problema del fracaso al encarar al totalitarismo del siglo XXI es que nunca se le ha querido definir tal y como es, con todo su alcance. Exactamente. Después de muchísimo tiempo, entonces, pasamos de la semidemocracia, democracia imperfecta, democracia restrictiva, pura paja,
democracia enferma, y llegamos como un punto radical a dictadura, cuando ya estamos exactamente. Y Guaidó todavía dice que esto es una dictadura, y entonces, claro, en el imaginario venezolano la dictadura es una especie de Pérez Jiménez con el que se podía convivir, que hizo obras. Ahora no, esto es otra cosa. Este es totalitarismo del siglo XXI, esto es socialismo, eso es la otra cosa. Quieren negar que esto es socialismo, quieren negarlo. Gente, bueno, por ejemplo, filósofos marxistas de la OCB se niegan a reconocer esto como socialismo, simplemente porque si no, ¿con qué se quedan ellos? Sí. Que es la célebre excusa, bueno, no es la ideología, sino la gente que no vale, esto es socialismo del siglo XXI, esto es socialismo real, con la conducta esperada de todos los socialismos reales, que son ladrones, que son perversos, o sea, como se planteó en Rebelión en la Granja. ¿Ok? O sea, con el desempeño de todos los socialismos reales, con el agravante de la corrupción del uso del poder absoluto. Entonces, ¿por qué no se definen las cosas tal y como son? ¿Por qué a esto no se le llama socialismo? ¿Por qué no se le llama totalitarismo? ¿Por qué existe tanta, digamos, delicadeza conceptual y en términos de definiciones? Bueno, yo podría especular que eso se debe a al menos dos factores. Uno, que ellos están dispuestos a hacer lo mismo, como ya demostraron con Morómeros, cuando lleguen al poder. Quizás lo mismo o peor, ¿no? Porque quizás la rapiña es como más, con más necesidad. Lo otro es que tenemos un problema de comprensión por parte de la ciudadanía, que tampoco se ayuda desde las universidades, porque precisamente muchas universidades se convirtieron en ese espacio de asesoría a los partidos políticos que ya, como habíamos dicho antes, están bien podridos. Entonces, por supuesto, allí no va a haber tampoco un enfrentamiento ni desde las ideas, ni desde el punto de vista académico de eso, porque, bueno, es su fuente de ingreso. Además que alrededor es como lo vamos a ver ahorita, de las elecciones se va a mover mucho dinero y cada quien quiere entrar en esa repartición. Para entrar en esa repartición no puede ser un extremista radical, aunque todos deberíamos ser radicales, porque lo que deberíamos buscar precisamente es esa línea de aproximación con la verdad, y no estar hablando, imagínate tú, un centro de estudios políticos, hablando de que lo mejor que puede hacer en Venezuela, en esta reflexión de este momento, es dejar que los inhabilitados participen en las primarias. Eso no es algo que necesite reflexionar el país, sobre todo cuando desde el régimen, de este régimen que tiene las capacidades totalitarias, aunque no las ejerza, las tiene, y que es arbitrario y que es además muy poco ilustrado, pues que quieren hacer una normalidad, esa sea la reflexión política, ¿no? La reflexión política tiene que ser otra. Entonces, claro, todos los que hacen la reflexión política apegados a lo que estamos viviendo, o tratando de estar apegados a lo que estamos viviendo, o en todo caso buscando respuesta a lo que estamos viviendo para poder explicar y para poder ver cuál es la salida, bueno, quedamos al margen de esta gran dinámica política, porque esta gran dinámica política, por un lado, acompaña lo económico en esa estabilización del régimen, pero por el otro lado, pretende darle piso para que en un futuro ellos puedan, no sé si tras negociaciones o tras la venia del régimen, que ya se canse de tener todo el poder para ellos, bueno, de alguna manera puedan entrar en esta interacción política y recibir los recursos que se están recibiendo, no solamente los enchufados y los militares enchufados y los oportunistas. Entonces, claro, eso es una tragedia, porque tienes a un país que en lo real y en lo político está condenado, pero también en el campo de las ideas no ve posibilidades, porque tienes que irte y plegarte a lo que es la normalidad que se quieren instituir, no solamente de lo económico, de lo político, sino de lo académico, o, bueno, simplemente eres parte de ese extremo que no entiende, o en el lenguaje de ellos,
que hay posibilidades de llegar a una nueva Venezuela de otra forma. Y eso es una gran tragedia porque lo que tienes es gente cada vez más decepcionada, gente que prefiere irse, aunque tengan que pasar por el tapón de Darién, a quedarse en un país donde no puedan hacer previsión de futuro, donde sus hijos no tengan futuro y donde parece que el único futuro que está, el que no quiera plegarse a esa dinámica, es de alguna manera recibir lo que sobre del festín de zamuros que están comiendo la presa, que en este caso es Venezuela. Tú sabes que a mí me tiene muy incómodo toda esta narrativa del tapón de Darién, porque lo que uno ve en las redes sociales es cosas como estas. Nadie tiene por qué criticar a los que se van por el tapón de Darién, porque cada quien hace el esfuerzo que puede para huir del país. Pero es que yo creo que es ser responsable decirle, por allí vas directo a la muerte o corres un grave riesgo. Y yo lo que pienso es que hay una especie de gran conjura política para aprovechar, para sacar créditos políticos del tapón de Darién y seguir teniendo, digamos, ese extraño vínculo en el cual, digamos, la guerra que se le hace al régimen es una guerra limitada, pero cuyas balas son los venezolanos. Porque yo te digo, a mí lo que me llama la atención es que todos esos grandes pensadores que andan además buscando consensos, ¿no? Que andan buscando consensos, para las primarias y demás. Bueno, no se ingenian una para lograr un consenso, como en toda guerra que hay treguas, ¿no? Por ejemplo, entre Rusia y Ucrania se acaba de firmar un pacto, quién sabe cuánto dure, para poder sacar el trigo de Ucrania y poder entregárselo a Europa. ¿Ok? Se odian, se lanzan tiros, no sé qué, pero bueno, aquí en esto vamos a tener un modus vivendi. Eso ocurre desde las guerras homéricas hasta las más contemporáneas. ¿Ok? Es que tú lo dijiste. Ahora, aquí, déjame terminar la idea, aquí nadie está interesado en construir un consenso mínimo para evitar que nuestras personas más vulnerables terminen siendo objeto de las mafias de las tratas de personas, de los coyotes y los traficantes de la muerte. No les interesa, parece. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos compraron como bueno de que mientras peor le vaya al país, más oportunidades tienen ellos en las políticas. Y eso es criminal. Es criminal y es así. Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Fíjate que ellos encontraron, a falta de muchachos masacrados en las marchas, tenemos los relatos de aquellos migrantes que no solamente se van por Darién, sino que cruzan el Río Grande y se quedan en el camino. O sea, esos relatos vienen a suplantar esas masacres que se daban con los muchachos en las marchas. Y esos relatos ellos no lo quieren solucionar, porque de algún modo, como tú bien dices, es tu razón de ser. Ellos están allí todavía denunciando algo frente al mundo, aunque no represente nada para los venezolanos, porque ¿qué representa David Molasky para la diáspora? ¿De verdad representa alguna facilidad o alguna mejora? No, simplemente es un cargo que va por ahí hablando estupideces e idioteces, porque el resto del mundo lo cree que él es representativo de esa diáspora. ¿O qué representa para nosotros Guaidó? Absolutamente nada. Cuando tú ves todos esos cargos políticos que se han creado, ¿qué hace el adulador de Allende en la ONU o en la OEA? Ya no sé ni dónde está. ¿De verdad está denunciando algo? No, eso es irrelevante e inútil para nuestra condición del día a día. Ahora, yo mira, en el camino a Sodoma y Gomorra, el gran diálogo entre Dios y Abraham era: Señor, ¿de verdad vas a dañar toda una ciudad y con ella a 50 justos? Entonces llega Dios y le decía, bueno, si hay 50 justos, no acabo con la ciudad. Pero bueno, supongamos que no llegamos a los 50, sino a 40. Tú vas a arrasar con esos 40 por el furor que te provoca, por la rabia que te provoca la conducta de la ciudad. Bueno, si hay 40, voy a salvar la ciudad. Pero bueno, Abraham seguía, y bueno, y si hay 20. O sea, lo que quiero decir, mira, nuestra estructura judeocristiana indica que desde el principio a veces no se puede con lo mucho, pero tienes el deber de poder con lo poco. O sea,
Tú a lo mejor no puedes salvar a 20.000 personas al mes, pero oye, muestra compasión por una. ¿Me explico? Y eso ni siquiera, o sea, No, toda esa lógica de honor, por ejemplo, de los griegos, Antígona, de enterrar a los muertos, a los ¿no? muertos. A sus muertos. Aquí no, les da lo mismo, no hay ninguna misión humanitaria presidida por Salvador Allende Jr., Pizarro, y por este Smolansky, a recoger los muertos, a meterlos en una bolsa negra y devolverlos a los familiares. Eso no existe. Ellos no pasan por allí, ni en lo mucho ni en lo poco. La tragedia de la política es que ni en lo mucho ni en lo poco son absolutamente irrelevantes. O sea, no son políticos de los signos, no son políticos de la magistratura del ejemplo. Son derrotados, están en bancarrota porque simplemente no pueden con nada. Con nada. Bueno, por ejemplo, ¿cómo es eso que hace como 200 años, 2 meses, un mes, va la esposa o la mujer de Guaidó a verse con Biden y llega 2 meses después a Venezuela diciendo que volvió de la gira con Biden? O sea, ¿qué es eso? Bueno, en eso los españoles se activaron más con su ministra de la Igualdad y hicieron un escándalo de esas fotos que se tomaron. Nosotros, para que tú veas lo irrelevante que resulta este interinato, es que algunos ni se enteraron que ella ya está aquí. Ni se enteraron que tenía 2 meses, porque resulta irrelevante. Ni cambió nada. No. O sea, no hay una sola señal de que nos mejoran nada. O sea, de nuevo, ni en lo mucho ni en lo poco, porque ellos son el epifenómeno del epifenómeno del epifenómeno del epifenómeno. O sea, ellos son la farsa de la farsa de la farsa de la farsa de la farsa, la impostura de la impostura de la impostura de la impostura. Ahora, a mí lo que me sorprende es que haya gente supuestamente seria diciendo que ese es el camino. Eso es lo que a mí me sorprende. Bueno, o sea, a mí me sorprende, por ejemplo, que haya gente que ha hecho fama porque le hace unos espaguetis a su nieto los domingos y que ahora ese sea candidato a la presidencia. O sea, estamos tan necesitados de liderazgo, de que, por supuesto, uno tiene que leer eso en términos, bueno, la empatía que no tienen los políticos, cuando intentan tenerla, pues eso les da rédito. Ahora, por supuesto, es un caramelo envenenado porque ese entonces es, voy por las primarias, vamos a la unidad, el que está en contra de la unidad está en contra del país y es chavista, o sea, es el sofista escondido en un supositorio. Ese es un supositorio. Sí, es. Y eso viene a lo que habíamos hablado antes de cómo el chavismo estructuró su oposición. Lo estructuró con infiltrados, lo estructuró con gente que pudo corromper, pero también con gente que al no comprender el momento político que vivimos, juega a favor de él. Fíjate que lo trágico de nosotros, Víctor, es que se suponía, hasta la disidencia más radical, aquella disidencia que se le paró a Chávez y le dijo ladrón, terminó llevando ese capital político al despeñadero de las primarias. O sea, lo trágico es que, bien sea por incomprensión, o bien sea por sinvergüenzura, o bien sea porque estabas infiltrado, todos los caminos conducen a Roma. Y en este caso Roma es la estabilidad del régimen. Y en este caso Roma es el no combate último con el régimen para precisamente vencerlo, sino para, bueno, vamos a ver si no lo logramos dominar, por lo menos que quede la posibilidad de establecer una negociación, porque solamente negocian aquellos que saben que se pueden hacer daño mutuamente. El que sabe que no le pueden hacer daño, no negocia. Eso, los melos y los atenienses, eso, si los que nos escuchan tienen la oportunidad de leer ese episodio de los melios y los atenienses, en este sentido es ilustrativo. Los melios, siendo una ciudad neutral, querían negociar con los atenienses. Los atenienses, siguiendo una lógica de poder, le decían: es que nosotros no venimos a pedirle permiso ni a negociar, nosotros venimos a decirle que los vamos a invadir y que ustedes elijan si los invadimos por las buenas o por las malas. ¿Qué pasó al final? Bueno, los medios, creyendo que existía la posibilidad de una negociación con ellos siendo infinitamente inferiores a los atenienses, terminaron todos los varones masacrados, las mujeres esclavizadas y los niños también masacrados. Entonces,
Eso es un ejemplo de la política que viene desde los tiempos de la Grecia y que la lógica del poder más o menos se mantiene igual. Bueno, esto sucede lo mismo. Tú no quieres, no tenemos, hoy en día no tenemos ningún político fuera del verbo que de verdad quiera establecer una lucha coherente para vencer ese mal radical del régimen que ha instaurado en Venezuela. Entonces, no sabe que no lo creen mal radical. Ese es el problema. Es que creo que ese es el problema. El otro tema es, supongamos que hay un político que cree que está encarando el mal radical, no sabe cómo hacerlo. Porque digamos, el lastre que trae consigo es de tal magnitud que se hunde y es absolutamente irrelevante. Porque, a ver, encarar el mal radical significa tener mucha concepción, o sea, mucha convicción política, mucha reflexión política y mucha estrategia. Por lo menos tienes que haberte leído el arte de la guerra. El que enfrenta el mal radical de frente se estrella contra una pared de granito que lo aplasta. Entonces, no es el pendenciero al que estamos acostumbrados, ni tampoco es el mujiquita. Tiene que ser el estratega, no el pendenciero que se plantea esto, lo otro, sí, y al otro le resbala. Le resbala porque si yo tengo la fuerza, por ahí no es. Y entonces, claro, cuando uno aprecia la circunstancia política venezolana, digamos que hay de varios tipos. En primer lugar están los mujiquitas, o sea, los que están disponibles para la servidumbre, las meretrices de la política, los que compran por 2 pullas, ¿ok? Están en segundo lugar los pendencieros, o sea, aquellos que agárrenme que lo mato, ¿ok? Y que termina, por supuesto, o siendo irrelevante o digamos, preso por pendejo, ¿ok? Y está el casillero vacío de aquellos que, habiendo caracterizado bien la situación, empiezan a pensar cuál es la estrategia para encarar esto y tratan de conseguirla. Hay un cuarto grupo que tiene capacidad de ver la situación, tienen alguna capacidad de pensamiento estratégico, pero tienen incapacidad para implementarla por muchas razones, porque no se creen su diagnóstico y vuelven, digamos, y quieren, digamos, concertar. Porque se rodean de gente que no tiene tal convicción también. Entonces, claro, pero claro, la suerte del soberano está en sus cortesanos. O sea, tú eres tú y tu corte. Tú eres el político que eres y los asesores que tienes y de quienes te rodean. Si tú no lo tienes claro, estás perdido. Porque debes tomar decisiones. Mira, en teoría de las organizaciones está clarito. Un líder debe garantizar la integridad del sistema, a veces a un precio muy alto, y el precio muy alto es que los demás no van a entender, no van a aceptar lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, un líder necesita, ayer el presidente de Amazon llegó y salió 100,000 trabajos, sacó 100,000 trabajos. ¿Por qué? Porque si no quiebra Amazon, ¿ok? Entonces eso lo que significa es que quebrando Amazon, no tienes trabajo ni los 100,000 que lo perdieron, ni los 100,000 que los conservaron. Si tú le preguntas a una persona que pierde el trabajo, ¿qué opina de esa medida? Le parece muy injusta, pero muy injusta. Pero el CEO sabe que solo tomando esa medida puede salvar la empresa y a lo mejor en algún momento puede recuperar los empleos. Entonces, un líder que no se entienda como aquella persona que debe tomar esas decisiones, cueste lo que cueste, no está a la altura del liderazgo. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa, en parte. Entonces, claro, es que la racionalidad de las decisiones son siempre un punto de vista. Y por eso es que debes tener coraje. Ahora, el coraje no es ser pendenciero. El coraje es saber tomar las decisiones que tienes que tomar, sabiendo que toda decisión tiene un precio. Ese es el problema. Es así. Bueno, y el tema también que nosotros siempre le prestamos atención a ese líder, pero siempre dejamos de un lado a ese seguidor que hace de ese líder un buen líder o un mal líder. Porque si tú tienes unos seguidores que les da igual, que son limitados, que no
que no entienden la situación, solo son seguidores para seguir instrucciones, pues cualquier liderazgo puede llenar eso. Ahora, si tú tienes unos seguidores preparados, unos seguidores que te exigen, pues no cualquiera puede llenar eso. Y quizás ese sea el punto de partida para aproximarnos a una explicación de por qué en el momento más importante que tuvimos desde el punto de vista político atado al institucional, salió un huevo sin sal como Guaidó a liderar los momentos políticos de un país. Bueno, no salió, lo pusieron, porque es que Leopoldo López quería jugar a Perón Cámpora. Ok, y lo que pasa es que, digamos, las agallas, la ambición, el narcisismo de Leopoldo López pasará a la historia de venezolano como gran responsable, o buena parte, un gran responsable de la tragedia que vivimos los venezolanos. ¿Ok? Pero está bien que los venezolanos pasen por esto para que aprendan. Ojalá aprendamos. Ese es el gran deseo. Ojalá aprendamos. Bueno, mi querido Miguel, creo que hasta aquí llegamos. Gracias a todos los que se conectaron. El Brujo Leloa que anda por ahí dando la pelea. María Macei, Abraham Vencido, Hugo Duarte. También, vamos a ver quién más está por allí en nuestro chat. Yo no sé qué le pasó hoy a María la que singa, porque la verdad es que trató de sabotear el chat. No se lo agradezco, María. A veces hay que tener ponderación y respeto por el debate del chat en vivo que nosotros apreciamos y valoramos mucho. Gracias a Robeni Angulo, también por el saludo y por las bendiciones. Y bueno, seguimos, digamos, por esta vía tratando de comunicarnos. A veces no es tan fácil porque hay gente que llega a perturbar lo que es un sano debate y una sana referencia. Y no se lo agradezco. Saludos también a Pedro de Armas. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, nuestra Catherine Manzano en la producción, Néstor Tobar en los controles y Genesis Rodríguez en la producción de contenido. Saludos a todos y nos vemos el viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.